Quiero invitar a los hermanos en esta mañana a que abran sus Biblias en Lucas 16:13 y les doy el nombre de esta enseñanza, de este mensaje. ¿A quién sirves? ¿A Dios o las riquezas? Lucas 16:13 dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Primeramente quiero decirles que hay dos tipos de riquezas: las riquezas terrenales y las riquezas espirituales. También que hay solamente a dos personas que podemos servir, y creo que esas todas las conocemos. Todos sabemos que hay solo dos personas y quiénes son. El versículo dice: porque aborrecerás al uno y amarás al otro. Esto, mis hermanos, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto varias veces y aprendimos que no es como pensábamos antes. Aborrecer no es odiar o cosas semejantes. Aborrecer es simplemente amar menos, que vas a inclinarte más por uno, que vas a tener un favorito. Y dice después: no podéis servir a Dios y las riquezas. Cuando nos dice no podéis servir a Dios y las riquezas, mis hermanos, no nos habla solamente de lo material, del dinero, sino nos habla de todo aquello que nos ofrece el mundo, todo aquello que el enemigo pone en tu mente, en tu corazón, para desviarte del buen camino, de desviarnos de Cristo. El primer versículo que quiero llevarlos a la Biblia está en Primera de Juan 2:15-16. 2:15-16. Y yo les voy a sugerir, pero depende de ustedes, si escriben las citas solamente para que abran su oído a la palabra de Dios, y porque hay varios versículos y yo se los leo. Ok, la primera está en Primera de Juan 2:15-16. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dijimos que las riquezas no son solamente materiales, dinero, sino todo lo que el enemigo te ofrece. Lo que el enemigo ofrece para hacerte tropezar. Y esto, mis hermanos, si recordamos cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado por el enemigo. Y primero le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Lo volvió a tentar, le volvió a decir, lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y él otra vez con las escrituras dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí los quiero llevar a Mateo 4, 8 y 9. Ese sí los quiero llevar a ese versículo, que es la siguiente vez que lo tentó. Mateo 4, 8 al 9. Y dice así: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, este es el método que usó, esta es la forma que Satanás intentó desviar a Jesús, que le quiso poner tropiezo. Obviamente sabemos que la santidad de Dios y la sabiduría de Dios pues no iba a ser engañado. Pero saben, mis hermanos, que ese mismo método que Satanás usó para desviar a Jesús es el mismo método que sigue usando hasta ahora. Y es el mismo método que tiene a todo un mundo en las manos de él.
Pablo dijo a Timoteo, hermanos, en 6, 7 al 10, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Luego dice el siguiente versículo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Tremendo mensaje que nos da la Biblia. Aquí dijo tentación y lazo. La tentación, ya sabemos, todos conocemos qué es una tentación. Yo estaba buscando el significado de lazo. En el Nuevo Testamento se refiere a la ruina de aquellos que caen en una trampa. En este caso, de la trampa de Satanás. La Biblia también nos habla del tentador. ¿Quién es el tentador? Pues el mismo, mis hermanos, que la Biblia nos dice que anda como león rugiendo, buscando a quien destruir, a quien devorar. Saben que Dios no está en contra, hermanos, que prosperamos, que tengamos bienes, que tengamos una buena casa, un buen carro. Lo único que sí tenemos nosotros mismos que tener mucho cuidado es en qué parte de tu corazón lo pones. Eso es lo que es primordial, mis hermanos, porque podemos tener lujos, podemos tener cosas en este mundo. Pablo le dijo a Timoteo en 6, 17, 19, a los ricos de este mundo, la palabra siglo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la mirada en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da aún más de lo que pedimos, hermanos. Dios suple nuestras necesidades. El 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento. Dios, como estaba diciéndoles, Dios suple, hermanos. Dios suple nuestras necesidades, lo que tenemos que es ponernos en sus manos. El 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Bueno, eso fue lo que leí. El 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Las bendiciones espirituales, mis hermanos, ya se nos dieron. Necesitamos echar mano de ellas. Pablo le dice a Timoteo que enseñe a los ricos de este siglo a que no sean altivos, que no sean orgullosos, soberbios, que eso es lo que es altivos. Y luego dice, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Inciertas es que no son verdaderas, no son constantes, no son seguras, no son fijas, son temporales y sin ningún valor espiritual. Luego dice en el 18, dice que sean ricos en buenas obras. Pablo en la carta a los Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué, mis hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para buenas obras fuimos creados, hermanos, y no se concibe un cristiano haciendo cosas malas, haciendo el mal. Después dice, atesorando para sí buen fundamento. Yo creo que todos conocemos el fundamento del Evangelio, de los cristianos. Nuestro fundamento es Cristo y debemos edificar sobre ese fundamento, hermanos. Yo les voy a dar dos citas bíblicas. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Edifiquemos sobre ese fundamento, hermanos.
La segunda cita que les quiero dar de esto está en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Estamos haciendo, mis hermanos, buenas obras? ¿Estamos atesorando buen fundamento? Desafortunadamente, mis hermanos, estamos más enfocados en las cosas del mundo. Hacemos todo para adquirir lo terrenal, lo material. Nos podemos levantar temprano, podemos ir a trabajar lejos, esté lloviendo, esté haciendo frío, esté haciendo calor. Todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para obtener las cosas que queremos. Yo trabajo para tener mi casa. Yo trabajo para tener mi carro. Yo trabajo para obtener esto, para obtener aquello. Yo, siempre el yo. Pero cuando nos preguntamos, ¿qué debo hacer para Dios? ¿Qué pide Dios de mí? Él espera, hermanos. Él espera de nosotros. Isaías 65:2 dice: extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos. En el yo es lo mismo. Pero nunca, mis hermanos, nunca están satisfechos. Por ejemplo, yo les quiero dar un ejemplo. Vamos a decir que compramos lo más nuevo, un carro, por ejemplo. Y bueno, pues lo compras, estás bien contento, estás orgulloso de tu carro. En la mañana te levantas, haces tu café y vas y te sientas ahí en una silla a ver tu carro. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? 2, 3 semanas, un mes, qué sé yo, te levantas una mañana, preparas tu café y te sales a ver tu carro ahí, a sentarte a tu silla. Y cuando te vas sentando, ves al lado, el vecino compró lo más reciente, una Suburban blanca o negra. Y todo se te va abajo, hermanos, todo se te va abajo. Y puedes seguir haciendo eso y puedes comprar otro más nuevo y siempre va a salir otro que tiene algo más nuevo. Nunca vas a estar satisfecho. Y así es como el hombre terrenal nunca está satisfecho. Todo es temporal. Proverbios 27:20 dice que los ojos de los hombres nunca están satisfechos. El deseo del hombre no hay quien lo llene en el mundo, mis hermanos. Solo Cristo llena al hombre. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que las bendiciones terrenales no son malas, dijimos, pero el corazón, el hombre, las hace malas. Y para lo espiritual, para la obra del Señor, ¿qué hacemos? Como estábamos diciendo ahorita, ¿qué hacemos? Saben, apenas venimos el domingo a la iglesia y nos cuesta tanto estar en comunión con Dios. Nos cuesta tanto orar. No, mis hermanos, no tenemos tiempo para Dios. Pero ¿qué tal para las novelas? ¿Qué tal para el fútbol? ¿Qué tal para el Face? Ahí sí hay tiempo, hermanos, ahí sí tenemos tiempo, y si no hay, lo hacemos. Mateo 22:14 dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos son los que quieren pagar el precio. Si nos remontamos, hermanos, al tiempo de Noé, ¿cuántos se salvaron en la arca de Noé? 8 solamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué se salvaron solo 8? Si dice la Biblia que Noé era pregonero de justicia. Un pastor es un pregonero de la palabra de Dios. Un pregonero es aquel que grita en las calles, en cualquier lugar.
Entonces yo me imagino a Noé construyendo el arca, colgado allá y diciendo: arrepiéntanse, súbanse. ¿Pero por qué se perdieron, hermanos? Porque sus ojos estaban puestos, no estaban puestos en lo celestial, estaban puestos en lo terrenal, en el placer. Salomón en Eclesiastés nos habla mucho de la vanidad, hermanos. Y le voy a dar el significado de vanidad. Dice que nos habla de vacío, de pasajero, sin valor, de insatisfacción. Y en el capítulo 2 habla sobre los hombres que se afanan, que son ávaros, codiciosos. Y dice que ni aún de noche su corazón reposa. Eso es lo que hace el dinero. Y bueno, vamos a ir al libro de Eclesiastés. Voy a leerles del capítulo 2 varios versículos. Eclesiastés capítulo 2. Dice así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Y miren todo lo que hizo Salomón. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos los bosques donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes, de provincias. Me hice de cantores, de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumento de música. Fui engrandecido y aumenté más que todos los que estaban antes de mí en Jerusalén. Jamás de esto conservé conmigo mi sabiduría, no negué a mis ojos cosa alguna que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomó para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. De aquí nomás me voy a brincar al 18 para movernos de aquí. El 18 dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejarle a otro que vendrá después de mí. Tremendo, tremendo, mis hermanos. Ahí unas enseñanzas, pues gracias a Dios que nos dejó este libro donde podemos aprender. Lo único que tenemos que es usarlo, buscar. Ok. El dinero, las riquezas te pueden dar lujos, comodidades y muchas cosas. Pero todo dijimos que es temporal. Y además viene, como dijo Salomón, con aflicción de espíritu. En otras palabras, el dinero te puede dar problemas, te puede desviar. Por eso Salomón mencionó: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal, para su propio mal. También, bueno, pues ¿quién mejor que el maestro de maestros para dar enseñanzas? Le decía en el libro de Mateo, le dice el Señor, le decía Jesús a sus discípulos: no os afanéis diciendo
¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque nuestro Padre que está en el cielo sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadido. Wow, ese es el maestro dando una clase. ¿Quiénes son, mis hermanos, los que se preocupan de estas cosas? ¿Quiénes son los que se afanan, los que se preocupan qué comeremos, qué beberemos? Aquellos que no conocen a Dios. Esos son los que buscan tales cosas. Porque el que conoce a Dios y pone la mirada en Él, sabe que Él es el que llena todo en todo. Yo cuando estaba leyendo esto de Mateo, de la enseñanza que le dio Jesús a sus discípulos, lo conecté con Eclesiastés 2.26. Eclesiastés 2.26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darle el que agrada a Dios. Así de que no nos afanemos, hermanos, en las cosas terrenales, en las cosas del mundo. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de qué oímos, de qué nos alimentamos. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Ellos practican y ellos predican lo material, las riquezas terrenales. Se preocupan más de eso, ponen más énfasis en las cosas terrenales, en las cosas materiales que ni en la misma salvación. En Mateo, en el capítulo 24, nos habla del engaño. Todo ese libro, ese capítulo nos habla del engaño y dice que si fuera posible, aún a los escogidos serán engañados. Mis hermanos, como soldados de Jesucristo, estamos en una batalla constante. Una batalla donde no hay atajos, una batalla donde no hay tregua. No podemos agarrar vacaciones. No me refiero, cuando digo no podemos agarrar vacaciones, es de cristianos. Las vacaciones son necesarias, pero yo me refiero que no podemos decir esta semana yo no voy a leer la Biblia, yo me voy de vacaciones al mundo y ahí luego regreso a ver si le seguimos echando ganas. No, mis hermanos. Una vez que tomamos el arado del Evangelio, no podemos mirar atrás. Lucas 9:62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así es de que somos soldados de Jesucristo, hermanos. Y un soldado en medio de una batalla no puede decir, qué calor, déjame ir a tomar una agüita y agarrar un vaso de agua y sentarse en una piedra, porque será destruido por el enemigo. Y es exactamente lo que el enemigo hace con los cristianos cuando bajan la guardia. Ok, también dijimos que el plan de Satanás es hacernos tropezar, que nos enfoca en lo terrenal. Es cierto, mis hermanos, Él hace eso y Él tiene ese poder. Él tiene el poder de ponernos tropiezo, de meternos cosas en la mente. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros tenemos el poder de elegir
si lo tomamos o lo dejamos. Y es exactamente lo que hizo Jesús cuando le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la respuesta. En nuestro libre albedrío somos responsables, mis hermanos, de dejarlo o tomarlo. Podemos elegir, gracias a Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, una vez que adquirimos las bendiciones espirituales, mis hermanos, ya no vivimos como antes, amargados, lamentándonos, derrotados, con una cara, mis hermanos, que refleja que no somos hijos de Dios. Tenemos que cambiar. Necesitamos estar todos unidos en un sentir, en un mismo sentir, mis hermanos. En un mismo sentir, en un mismo espíritu y en un mismo... Ok, la Biblia nos dice, no recuerdo ahorita, pero viene a la mente que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Así es de que ese es nuestro trabajo, hermanos, formar la imagen de Cristo en nosotros. Ahora, Dios no tienta, hermanos, pero Dios prueba. Dios prueba. Los evangelios nos hablan del joven rico, aquel que vino corriendo a Jesús y que le dijo: Maestro, ¿por qué me llamas maestro bueno? ¿Por qué me llamas bueno si solo hay uno? Y le dice el joven: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos conoces, y ya le menciona: no matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y él se pone contento, mis hermanos, dice: ya la hice. Y el Señor le dice: una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Wow. Y toma tu cruz y sígueme. Necesitamos, mis hermanos, despojarnos de todo aquello que nos aparta de Dios. Desafortunadamente, la gente está más enfocada en el dinero, en lo material, que ni en Dios. Y esto fue lo que precisamente le pasó a este joven, al joven rico. Prefirió quedarse con su dinero, amó más el dinero que a Jesús. Pero ¿qué, mis hermanos? No fue lleno, no fue satisfecho. Dice el versículo 10:22 de Marcos: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico no quiso soltar el dinero, las posesiones, pero ¿cómo se fue? Afligido y triste, vacío, sin Cristo en su corazón. Que es el único, dijimos, que llena tu corazón, que llena al hombre y que te puede dar paz y que te puede dar gozo. A este joven le ganó la avaricia. Pablo en Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahí está, mis hermanos, esto es lo que tenía el joven rico. Idolatraba su dinero, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios contra Dios? Tenemos que hacer la diferencia, mis hermanos. Si nosotros
somos uno más en el montón y no marcamos la diferencia, si no somos diferentes, simplemente somos uno más del montón. Sabemos que hay también muchas personas mal informadas que desconocen las verdaderas bendiciones de Dios, que al no ver prosperidad en su vida se alejan de la fe, pensando que Dios no los bendice. Que las bendiciones son monetarias, que al no tener dinero no están siendo bendecidos por Dios. Eso es erróneo, mis hermanos. Las bendiciones no es el dinero solamente, no es lo material. Así es. Gloria a Dios. Y además Él puede bendecir a uno que tiene en abundancia como a uno que no tiene. Las bendiciones, mis hermanos, se pueden también recibir aquí en la tierra, sí se pueden tener, pero ¿qué vas a hacer con esas? Cuando, por ejemplo, si eres bendecido, si eres económicamente bien bendecido, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, pues si no lo sabemos, hermano, vamos a ir a Deuteronomios 15, 7 al 10. Deuteronomios 15, 7 al 10. Y dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de las ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abre a él tu mano libremente. Esto me recuerda cuando le dice uno a los niños: hijo, dale a tu hermano, dale a tu primo. Están los niños con la mano cerrada así. Y esto es lo que está diciendo: sino abre a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesita. Guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7 de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino, de mezquino corazón. ¿Alguien no sabe qué es mezquino corazón? Cuando le des, no seas de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en lo que emprendas. Saben que este versículo está, bueno, pues como toda la Biblia, toda la palabra de Dios es hermosa. Dice que no endurezcas tu corazón, sino que abras a Él tu mano libremente. Y yo quería, no sé si todos estén enterados de lo que es el 7º año de la remisión. El 7º año cuando era el 7º año de la remisión, si había una deuda, se eliminaba, quedaba cubierta, quedaba pagada. Entonces, para entender otra vez, el 9 lo voy a volver a leer. Dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7 de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano. O sea que no pongas cosas en tu corazón, porque pudieras decir: no, pues me pide porque ya viene el 7º año y no me va a pagar. Así de que no pongamos esto en los corazones, mis hermanos. Simplemente cuando un hermano está en necesidad, abramos nuestra mano, nuestro corazón. Dios nos da para que demos. Ok. De aquí en adelante, hermanos, pudiera ser otro tema, pero el versículo base dice, habla del servicio. No puedes servir a dos señores, porque amarás al uno, despreciarás al otro. Y yo los voy a llevar a un versículo que es muy conocido, que lo hemos estudiado, que el pastor lo ha dado varias veces, pero quiero darlo porque creo que se presta a esto que vamos a hablar. Y es en Romanos 29,
Romanos 8 del 29 al 30. Y dice así: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es un versículo clave en la Biblia, hermanos, pero también es un versículo que ha sido controversial, porque algunos tuercen la Escritura. Hay algunos que dicen que Dios predestinó a algunos para perdición y a otros para salvación. Pero si esto fuera así, invalidaría la palabra de Dios que dice que Él no hace acepción de personas. En la Biblia hay varios versículos que nos hablan que Dios no hace acepción de personas. Yo los quiero llevar a uno que está en Hechos 10, 34 al 35. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le ama y hace justicia. Pero no, mis hermanos, esto de la predestinación no es como estas personas dicen. La predestinación está más relacionada a la omnisapiencia de Dios, que es todo lo sabe, pero principalmente a la presciencia de Dios, que este es el previo conocimiento de todas las cosas. Y en este caso que estamos diciendo también se podría también incluir el libre albedrío que los hombres tenemos. ¿Y cómo es esto? Pues vamos a ver si podemos entenderlo. Ok, dice que a los que conoció también predestinó. Ahí no dice que a los que predestinó también conoció. Esto, mis hermanos, si tú eres un hijo de Dios, si verdaderamente has nacido de nuevo, Él te conoció desde antes que te formara en el vientre de tu madre. Él sabía que tú ibas a recibir el mensaje de la salvación, el mensaje de Jesús. Él sabía, mis hermanos, Él sabía que tú ibas a recibir y ibas a reconocer ese sacrificio en la cruz del Calvario. Es por esto, mis hermanos, que somos predestinados. Dios conoce tu pasado y conoce tu futuro. Él no está limitado, mis hermanos, ni a tiempo ni a espacio. Y para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dice la palabra. Las palabras conoció, predestinó, justificó y glorificó, todas están en pasado. Pero trata de pasar esa pared corriendo, ¿qué va a suceder? Te vas a romper las narices porque aún no eres glorificado. Pero la Biblia dice que a los que justificó, a estos también glorificó en pasado. He allí, mis hermanos, el previo conocimiento de Dios. Eso es por qué fuiste predestinado. Él conoce todo, el antes y el después. Él ya mira glorificados a los que obedecen y permanecen. Y yo para confirmar esto que estamos hablando, quiero llevarlos a dos porciones bíblicas. La primera está en Pedro, en Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Ahí está, el previo conocimiento, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Ahí está la predestinación
por el previo conocimiento de Dios y la obediencia, que era lo que estábamos diciendo, que Él ya sabía que ibas a ser obediente. Y ser rociado con la sangre de Jesús, de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La segunda cita, mis hermanos, está en Jeremías 1:4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Nos dicen algo, mis hermanos, estos versículos de lo que estábamos estudiando? Jeremías fue predestinado a servir como también nosotros lo somos. Yo quiero mencionar algunas características de un siervo. Primeramente, vemos que un siervo es un esclavo, alguien que no tiene autoridad sobre sí mismo porque fue comprado, fue redimido. Nosotros fuimos redimidos por su sangre preciosa, mis hermanos, por amor. He aquí el versículo ese tan conocido de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Nuestra verdadera identidad es siervos de Jesucristo. Por lo tanto, debemos de ver, mis hermanos, todo lo que hagamos, nuestra vida toda debe ser vista desde ese punto de esclavos, de siervos de Dios. Un esclavo es esclavo todos los días. Como les decía, un soldado no puede, o alguien no puede irse a retirarse todos los días. No puede ser de doble ánimo. Una persona de doble ánimo no es apta para el Evangelio. No puedes venir hoy contento y mañana enojado. Debe estar bajo la voluntad de su amo. Su vida está basada en servir a su amo, y solo su amo decide su trabajo, su destino. Entonces nuestra voluntad está en las manos de Cristo. El servir, mis hermanos, es un mandamiento y no una opción. Cuando servimos al Señor debe haber un gozo. Cuando alguien se convierte a Dios, cuando alguien viene a los pies de Jesús. Cuando alguien va creciendo, cuando alguien va madurando espiritualmente. Y si hay alguien que tiene envidia por alguien que va creciendo y madurando espiritualmente, no es de Dios, hermanos. Debemos estar contentos cuando alguien se convierte, cuando alguien va creciendo. Efesios 1:16 y 17 dice: no ceso, decía Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es el sentir que debemos tener, alegrarnos, pedirle a Dios por nuestros hermanos. El servicio, mis hermanos, siempre estará relacionado al primer y segundo mandamiento, siempre estará relacionado al amor. Y no podemos, mis hermanos, no podemos servir, no podemos amar si no estamos conectados a la fuente de vida, a la fuente de amor. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él fue el maestro, Él nos enseñó lo que es el amor. Ahora, en el servicio, mis hermanos, no somos indispensables, ni debemos de tratar de agradar más a los hombres que a Dios. El Señor pide tu obediencia, no tus capacidades, porque no depende de nuestras capacidades, sino de nuestra obediencia. El Señor se interesa en los que le obedecen. Dicen que los desobedientes serán olvidados, mis hermanos.
Esta parte que voy a leerles no estaba en el bosquejo que estaba yo preparando, pero por alguna razón tuve que mover algunas cosas y lo incluí. Es el que está en Lucas 16, 19, y vamos a leer varios versículos hasta el 28. Y se trata del rico y Lázaro. Y dice así, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Miren, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿qué será el Hades? Un lugar con aire acondicionado. Y en el Hades alzó sus ojos estando atormentado, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste está consolando aquí y tú atormentado. Además de esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasarse de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes, todavía quería seguir mandando a Lázaro este hombre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esta es una enseñanza también, hermanos, preciosa, que debemos de meditar en ella. Si se fijan, el que hacía banquetes con esplendidez se consolaba con la punta del dedo mojada. Este hombre rico debía verdaderamente conocer la palabra de Dios. Son 2 veces que ahí menciona Padre Abraham. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que Abraham era el padre de la fe? Es que tenía el conocimiento. A veces se nos predica la palabra y la ignoramos. Después, en el 27 y el 28, pide que alguien le fuera a predicar a su familia. Qué tremendo, mis hermanos, porque cuando tenemos el tiempo, cuando tenemos vida, no lo hacemos. Y si eso puede pasar, si nosotros no predicamos la palabra de Dios a nuestros hermanos, a nuestros familiares que no conocen a Dios, vamos a estar pidiendo como este hombre rico. El versículo clave de esto que leímos es el 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también los males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Saben, mis hermanos, que estamos viviendo tiempos malos y van a estar peor. Y a la verdad, con Cristo o sin Cristo vamos a sufrir. Pero la ventaja es que en Cristo tenemos la recompensa de la vida eterna. Así que ¿a quién quieres servir, hermanos? Romanos 6:16 dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Salomón,
al fin de todo su discurso dijo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra y juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Las verdaderas riquezas están en Cristo Jesús. Son todas las promesas que Dios nos ha dado ya, mis hermanos. Ya se nos dieron. Y también se nos dieron esas promesas juntamente con el medio, con la fórmula para adquirirlas. Y esta fórmula, hermanos, es la oración, la comunión con Dios. Decide a qué Señor quieres servir, hermano. Saben que no podemos servir a Dios si no tomamos su cruz cada día. La decisión es tuya, cualquiera que sea, mi hermano. Las riquezas del mundo y el fuego eterno, como el hombre rico, o las celestiales para vida eterna, como Lázaro. Necesitamos perder nuestra vida aquí para ganarla ya, hermanos. Y voy a terminar ya, mis hermanos, con un versículo más. Está en Juan 17:3. Y dice así, Juan 17:3: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Esta es nuestra verdadera riqueza, hermanos, y ya se nos ha sido dada. Ahora depende de ti si la quieres tomar o la quieres dejar. Dios les bendiga, mis hermanos.